través del Plan de San Luis, Francisco I. Madero convocó a iniciar el 20 de noviembre de 1910 una lucha armada para acabar con el prolongado gobierno de Porfirio Díaz, así como con las injusticias y desigualdades que llevaron a campesinos, indígenas y mestizos a vivir en condiciones deplorables. En 1911, Pascual Orozco y Francisco Villa tomaron Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Tras este triunfo, Porfirio Díaz partió al exilio. Entonces se realizaron elecciones y Francisco I. Madero tomó la presidencia del país. Sin embargo, una vez en el poder, incumplió lo pactado al inicio del movimiento. Así que Zapata proclamó el Plan de Ayala, el cual sostenía, entre otras cosas, que Madero no llevó a feliz término la revolución que gloriosamente incitó con el apoyo de Dios y del pueblo, porque dejó en pie la mayoría de los poderes gubernativos y elementos corrompidos de opresión del gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y complacía a los científicos, hacendados y caciques que esclavizaban a la mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos, quienes sufrían los horrores de la miseria sin poder mejorar su condición social. Entonces inició la lucha para derrocar a Madero. En febrero de 1913, Victoriano Huerta, que había luchado en las filas maderistas, se unió a los sublevados y contribuyó para que Madero fuera encarcelado y desconocido como presidente. Posteriormente, ocupó la silla presidencial sin haber sido elegido. En rechazo al gobierno de Huerta, Carranza presentó el Plan de Guadalupe, el cual contempló, entre otros puntos, tomar nuevamente las armas para recuperar la legalidad en el país y poner un presidente provisional que luego convocara a elecciones para elegir a un presidente constitucional. En este marco se formó el Ejército Constitucionalista con personajes como Francisco Villa, Álvaro Obregón, Pablo González y Emiliano Zapata. Luego de muchos enfrentamientos, en el horizonte se vislumbró Zacatecas como el último bastión del huertismo. Carranza ordenó a Villa que enviara a 5,000 hombres para apoyar a otro general a tomar la ciudad. Pero en lugar de ello, Felipe Ángeles y Francisco Villa, con su tropa, se dirigieron a Zacatecas y luego de protagonizar una cruenta batalla, el 23 de junio de 1914, la División del Norte salió triunfante, aunque la relación Carranza-Villa se vio fracturada. El ejército huertista terminó tan debilitado que, el 13 de agosto de 1914, Álvaro Obregón por parte del ejército constitucionalista y Gustavo A. Salas por parte de los federales firmaron los tratados de Teoloyucan sobre la salpicadera de un automóvil. Con ello se formalizó la derrota de Huerta, quien luego huyó del país, y Carranza fue nombrado presidente interino. En octubre de 1914, Carranza convocó a jefes militares con mando de fuerzas y gobernadores de los estados a la Convención de Aguascalientes, a la cual ni Carranza ni Zapata asistieron, con el fin de retomar lo estipulado en el Plan de Guadalupe, sobre reunir a todas las fuerzas constitucionalistas para preservar la paz y convocar a elecciones para elegir a un presidente constitucional. Particularmente buscaba formalizar su estancia en el poder. Sin embargo, entre otras cosas, los asistentes decidieron dejar a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Indignado, Carranza desconoció la convención e instaló su gobierno en el estado de Veracruz y comenzó a preparar su estrategia. Cabe resaltar que hasta ese momento Zapata y Villa no se habían visto en persona, pues aunque por mucho tiempo compartieron la misma causa, todas sus alianzas habían sido mediadas. El 4 de diciembre de 1914, luego de llegar a la Ciudad de México, Villa se dirigió a Xochimilco, donde Zapata ya lo esperaba. Finalmente se conocieron, firmaron el Pacto de Xochimilco y planearon una estrategia para enfrentar al carrancismo. Carranza tomó la presidencia en 1917 y decretó la Constitución. Este hecho marcó el fin de la Revolución Mexicana. Hola, qué bueno que ya estás aquí en tu espacio Jóvenes en TV. Te doy la más cordial bienvenida. La Revolución Mexicana fue un movimiento armado, social y cultural que inició en 1910 como respuesta de la mayor parte del pueblo mexicano a las injusticias y desigualdades enmarcadas por la dictadura de Porfirio Díaz y que culminó
con la promulgación de la Constitución de 1917. Su escenario fue todo el territorio nacional y sus protagonistas han sido incontables, pues si bien conocemos a varios de ellos, muchos y muchas viven en el anonimato. La verdad es que gracias al trabajo de historiadores e historiadoras vamos conociendo sus caras y aportaciones. Pero, ¿sabes qué? Más allá de las investigaciones formales, hay otras maneras de acercarnos a esta etapa histórica. Una de ellas es la narrativa de la revolución, que de manera más lúdica nos permite conocer razones, causas, hechos, rostros y emociones de esta lucha. Y en esta narrativa sobresale la pluma de Nelly Campobello. Por un lado, porque fue la primera mujer en incursionar en este terreno, y por otro lado, porque rompió con los cánones narrativos de la época. Te invito a conocer la vida de esta mujer y cuál fue su aportación en el campo de la literatura. Verás que el pasado no ha pasado. Conéctate. Nelly Campobello nació en Villa Ocampo, estado de Durango, el 7 de noviembre de 1900. Su nombre verdadero fue Francisca Ernestina Moya Luna, pero según se sabe, tomó el nombre de Nelly de una perrita de su mamá, la cual le caía muy bien, y el apellido Campobello de su padrastro, Ernest Campbell, solamente que haciendo una composición de este. En 1906 llegó a Hidalgo del Parral, Chihuahua. Allí vivió con su madre y su padrastro, y después nació su hermana. Hay quien dice que también vivió en la capital del estado, pero este no es un dato seguro. Lo que sí es cierto es que en Parral vio pasar la Revolución Mexicana. Particularmente vio en primera fila la lucha de Pancho Villa y su División del Norte. Tras el fallecimiento de su madre junto con su hermana, llegó a la Ciudad de México en 1923. En ese año descubrió el ballet. Entre 1928 y 1929 frecuentó la Comuna, un lugar que el pintor Gerardo Murillo, conocido como el Dr. Atl, había instalado en el exconvento de la Merced, y allí conoció a diversos artistas e intelectuales. En 1929 publicó su libro de poemas titulado Francisca Yo. Y entre este año y el siguiente vivió en La Habana, Cuba. En Cuba difundió con orgullo las danzas de México y convivió con escritores como Federico García Lorca, Nicolás Guillén y Langston Hughes, así como con el periodista Antonio Fernández de Castro. Dado que este último tuvo que ser hospitalizado, Nelly Campobello decidió visitarlo regularmente y poco a poco comenzó a compartirle sus historias revolucionarias. Cada tarde le llevaba mis fusilados escritos en una libreta verde. Los leía yo, sintiendo mi cara hecha perfiles salvajes. Vivía. Parecían cuentos. No eran cuentos. Allá en el norte, donde nosotras nacimos, está la realidad florecida, en la Segunda del Rayo, en el Cerro de la Mesa, de la Cruz, de las Borregas, de la Iguana y el gigante Cerro del Espía. Allí donde han quedado frescas las pisadas y testereando entre las peñas las palabras de aquellos hombres del norte. Mis fusilados, dormidos en la libreta verde. Mis hombres muertos. Mis juguetes de la infancia. Estos escritos después dieron forma a Cartucho, relatos sobre la lucha en el norte de México, el cual se ha editado en 3 ocasiones, en 1931, 1940 y 1960, con algunos cambios en la segunda y tercera edición. Esta obra es reconocida actualmente como una importante aportación a la narrativa de la Revolución, razón por la cual es importante conocerla más a fondo. Nelly Campobello escribió Cartucho alrededor de sus 30 años, pero lo hizo desde su mirada de niña y adolescente. Cartucho no dijo su nombre. No sabía coser ni pegar botones. Un día llevaron sus camisas para la casa. Cartucho fue a dar las gracias. El dinero hace a veces que la gente no sepa reír, dije yo jugando debajo de una mesa. Cartucho se quitó un gran sombrero que traía y con los ojos medio cerrados dijo, adiós. Cayó simpático. Era un cartucho. Al tomar este libro entre las manos debemos tener presente las características de la niñez y más aún de la niñez de un contexto revolucionario. En los años de la Revolución Mexicana, decenas de niñas y niños se unieron a la bola. Algunos por ser huérfanos y no tener un mejor lugar a donde ir, otros al lado de sus padres y otros más nacieron y aprendieron a caminar en medio de las batallas.
Como sea, llegado el momento, cada uno le dio de comer a los animales o repartió comida. Incluso algunos tomaron las armas. Por otro lado, se encontraban aquellas niñas y niños que en los pueblos y comunidades, a su manera, también vivieron la revolución, como fue el caso de Nelly Campobello. Unos y otras fueron testigos o protagonistas de los acontecimientos de la época. Por tal razón, no es extraño que la violencia, los enfrentamientos, las luchas, las balas, los triunfos y las derrotas fueran parte de su cotidianidad. Más de 300 hombres fusilados en los mismos momentos, dentro de un cuartel. Es muy impresionante, decía la gente. Pero nuestros ojos infantiles lo encontraron bastante natural. Nelly Campobello vio pasar muy cerca sucesos de la revolución, hechos que su memoria capturó y que más tarde materializó de manera impasible, asombrosa y conmovedora. Los balazos habían empezado a las 4 de la mañana. Eran las 10. Luego quise asomarme para ver cómo peleaba el Kirilí. Mamá le dijo a Felipe Reyes, un muchacho de las cuevas, que nos cuidara y nos dejara salir. Nosotras, ansiosas, queríamos ver caer a los hombres. Nos imaginábamos la calle regada de muertos. Felipe se entretuvo jugando con unas herramientas y saltamos a una ventana, mi hermana y yo. Abrimos los ojos en interrogación. Buscamos y no había ni un solo muerto. Lo sentimos de veras. Nos conformamos con ver que de la esquina todavía salía algún balazo y se veía de vez en cuando que sacaban un sombrero en la punta de un rifle. La narrativa de Nelly Campobello es revolucionaria en sí misma porque fue la primera mujer en publicar dentro de este género y en reivindicar y humanizar a la División del Norte y a Pancho Villa. Los soles del norte son fuertes, lo dicen las caras curtidas y quebradas de sus hombres. Una columna de jinetes avanzaba por aquellos llanos. Entre Chihuahua y Juárez no había agua. Ellos tenían sed. Se fueron acercando a la vía. El tren que viene de México a Juárez carga sandías en Santa Rosalía. El general Villa lo supo y se lo dijo a sus hombres. Así fue como llegaron hasta la vía y, al grito de ¡Viva Villa!, detuvieron los convoyes. Villa les gritó a sus muchachos: ¡bajen hasta la última sandía y que se vaya el tren! Todo el pasaje se quedó sorprendido al saber que aquellos hombres no querían otra cosa. Cabe destacar que en aquel tiempo, en el ambiente intelectual resaltaban obras de autoría masculina. Entre ellas, El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo y Memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán. Vámonos con Pancho Villa, Si me han de matar mañana y Se llevaron el cañón para Machimba, de Rafael F. Muñoz. Así como Pancho Villa, retrato autobiográfico, 1894-1914, de Friedrich Katz. Por otro lado, la narrativa de Campobello destaca porque rompió los cánones y la estética de aquella época. Especialistas en el tema han resaltado que Cartucho no pertenece a un género definido como el cuento, la novela, el relato, la fábula o la crónica, sino que más bien son narraciones o estampas descritas con una estructura novedosa, y cuyo centro es una casa en la calle Segunda del Rayo, en la ciudad de Parral, estado de Chihuahua, o lo que la niña Campobello escucha de las personas adultas a su alrededor. Llegó una tía mía para ver a mamá y le contó que un soldado yaqui había querido robarle a Luisa, mi prima. 1000 cosas, dijo mi tía. Salieron en un automóvil color gris y cuando volvieron estaban bastante platicadoras. Contaban detalles que ya no recuerdo, de cómo las había recibido el general Pancho Murguía. Mi tía saltaba de gusto, porque le habían prometido fusilar al soldado y pedía ansiosa una taza de café. Campobello narró hechos reales cercanos a su cotidianeidad, con un toque de ficción y utilizando un lenguaje sencillo, coloquial y al mismo tiempo crudo. Y pasaba todos los días, flaco o mal vestido. Era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas. Él sonreía. Había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba hacia el cerro, le ofrecí las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se elasticaron con un «Yo me llamo Rafael, soy trompeta del Cerro de la Iguana». Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto.
Hubo un combate de 3 días en Parral. Traen un muerto, dijeron. El único que hubo. Pasó frente a mi casa. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos. Sufrí tanto. Se lo llevaban. Tenía unos balazos. Vi su pantalón. Hoy sí era el de un muerto. Este libro contiene diversas narraciones a manera de cartuchos, cada uno único en sí mismo, pero necesario para conformar un todo, como si fuera un caleidoscopio de cartuchos. Pablito, sostenido por una muleta y un bordón, fue traído a Chihuahua. Tenía varias heridas. Lo quisieron curar. Él no se dejó. Dijo, ¿que para qué? Que ya no lo necesitaba. Él sabía que lo iban a fusilar. No lloró, no dijo palabras escogidas, no mandó cartas. Le avisaron que lo iban a matar en el cerro de la ciudad, frente al pueblo. Él se sonreía. Agarró su muleta y se colgó de ella. Bajó los ojos y se miró las piernas heridas. Tímidamente levantaría la cara, como preguntando, ¿qué? ¿Ya nos vamos? En cada narración, la autora no juzga ni para bien ni para mal, solamente nos cuenta lo que acontece a su alrededor, no con una mirada sorpresiva o de horror, sino como una parte de su vida diaria, echando mano de la narración oral que aprendió de su madre, descriptiva y anecdótica, lo que sin duda no termina de sorprender. En una entrevista con Emanuel Carballo, la propia autora destacó lo siguiente. Intento abrir los nudos vírgenes de la naturaleza, referirme a la entraña de las cosas, de las personas, con ojos limpios el espectáculo que me rodea. Me sobra imaginación de novelista, todo lo convierto en imágenes. ¿Cuáles son los principales temas que Nelly Campobello toca a través de sus narraciones en cartucho y cómo los aborda? Nelly Campobello es una de las principales escritoras mexicanas, pero durante mucho tiempo esto no se supo. Ella es autora de un libro de prosas breves, de relatos, que se llama Cartucho. Cartucho es el nombre de un personaje, es su apodo, pero podemos pensar que ella tiene también una habilidad para usar la literatura como quien dispara un cartucho o como quien dispara una fotografía. Son instantáneas, son imágenes que se nos quedan grabadas de la Revolución Mexicana. ¿Qué es lo más relevante de Cartucho? Cartucho nos habla de esa historia olvidada, de esa historia apartada de la Revolución Mexicana que no tuvo tanta resonancia. Por otra parte, hay que decir que Nelly Campobello fue una figura un poco especial en la cultura mexicana porque era bailarina y coreógrafa. Ese era su principal trabajo. No estaba dentro de los circuitos literarios más habituales. Fue amiga de un gran escritor de la novela de la Revolución, Martín Luis Guzmán, quien ayudó a que publicara su libro y luego le sugirió algunas correcciones para la segunda edición. ¿Qué aporta la mirada de Nelly Campobello? Es la mirada de una niña, por lo tanto es una mirada inocente, pero creo que no hay nada más conmovedor que los desastres, las tragedias contados por alguien que no los entiende del todo, es decir, el horror visto con los ojos de una niña. Hoy en día, en el México violento que padecemos, hay lugares donde los niños juegan con los casquillos de las balas o se divierten señalando un rastro de sangre en la calle. Se han acostumbrado a los signos del horror. Y lo mismo ocurre en Cartucho. Los niños ven fusilados y de pronto dicen, ojalá pueda volver a ver un cadáver pronto, que esto pase cerca de mi casa, porque eso se trata de una diversión, de un espectáculo. El horror narrado de ese modo por la inocencia infantil se vuelve 2 veces horrendo. Esa es la gran lección ética, moral, que nos da Nelly Campobello. Y desde el punto de vista literario, quien lea Cartucho encontrará un lenguaje muy directo, sencillo,
con sentido del humor, que habla de costumbres populares, de canciones, de cómo la gente en medio de la guerra continúa con la vida cotidiana. Alguien se enamora, otra persona tiene problemas familiares. En fin, es una mirada íntima, entrañable, hecha desde Parral, Chihuahua, una zona que fue muy importante para el Centauro del Norte, Pancho Villa. De modo que estamos ante una obra que tardó en ser apreciada, pero una vez que lo hizo se convirtió ya en un clásico contemporáneo de la literatura mexicana, Cartucho, de Nelly Campobello. Una vez hecha esta pausa, para escuchar la relevancia de la obra de Campobello, te invito a continuar con la vida de esta escritora y bailarina, Nelly Campobello, quien, después de Cartucho, publicó otras obras. Nelly Campobello publicó en 1937 Las manos de mamá y en 1940 Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa y Ritmos indígenas de México. Cabe resaltar que esta última obra formó parte de los materiales que se difundieron en el país a través de las misiones culturales. Este proyecto lo gestó José Vasconcelos como secretario de Educación Pública para llevar educación a todas las comunidades rurales e indígenas de México y homogeneizar la enseñanza. Una misión cultural era un grupo de maestros y maestras que llegaba a diversas comunidades y capacitaban a las y los maestros de las mismas. A su vez, estos replicaban los conocimientos adquiridos con sus estudiantes. En 1931, Nelly Campobello regresó a México y comenzó a destacar en el mundo de la danza. Por invitación del presidente Lázaro Cárdenas, presentó su montaje coreográfico Ballet 3030, en el cual participaron estudiantes de la Escuela Preparatoria Dinámica e infantes de primaria. Esto en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana que se llevó a cabo en el Estadio Nacional. También colaboró en la sección de Música y Bailes Nacionales de la Secretaría de Educación Pública y comenzó a dar clases en escuelas oficiales y en la Escuela de la Plástica Dinámica. Años después, de 1937 a 1984, fue directora de la Escuela Nacional de Danza. Cabe destacar que, finalmente, al nombre de esta escuela se le añadieron los nombres de Nelly y Gloria Campobello. Para 1943, junto con su hermana, el escritor Martín Luis Guzmán y el pintor José Clemente Orozco fundaron el Ballet de la Ciudad de México. Y en 1986 su presencia se desvaneció, dejando los escenarios vacíos y en silencio. No se supo nada de ella hasta 1999, cuando salió a la luz que había sido secuestrada por una exalumna llamada María Cristina Belmont y su esposo, Claudio Niño Cienfuegos, quienes la obligaron a dejar un testamento donde se estipulaba que sus captores cobrarían su pensión. Se sabe que falleció el 9 de julio de 1986 en el poblado Villa de Obregón, en el estado de Hidalgo. Los restos de Nelly Campobello fueron exhumados y llevados al Palacio de Bellas Artes, donde se le realizó un merecido homenaje póstumo, el 27 de febrero de 1999. Luego fueron depositados en su natal Villa Ocampo. Nelly Campobello, mariposa de ojos dorados y alas brillantes, como anota en uno de sus poemas, rompió estereotipos, los cánones y los límites establecidos socialmente para las mujeres en el naciente siglo XX. En el ámbito de la danza dejó como legado el Ballet de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Danza, además de diversas puestas en escena. Mientras que en el ámbito literario dejó obras de gran valor, de entre ellas destacan Cartucho, relatos sobre la lucha en el norte de México. La verdad, este libro me encantó. El escritor Juan Villoro anota la gran literatura histórica, no solamente narra hechos históricos, sino que incluye la vida cotidiana que continúa viviendo ahí. Los sueños, las ilusiones, los romances, las comidas y el mundo de Cartucho. Si bien es visto de una manera esquinada y desde la ventana de una niña, nos lleva también a estos detalles domésticos.
Con esto llegamos al final del programa. Recuerda que Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y de construcción del conocimiento, donde tu participación es muy importante, así que no dejes de escribirnos. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Te invitamos a ver nuevamente este programa a través de nuestro canal de YouTube y a seguir reflexionando en torno a la Revolución Mexicana y la literatura, que de ella se derivó. El pasado no es pasado. Conéctate.